Mi difunto esposo siempre me había detenido de volver a encontrar el amor. Así que, cuando conocí a un compañero de trabajo y, por primera vez en años, sentí felicidad, le dije que no podía hacerlo, pero él se negó a aceptar un no como respuesta. Perdí a mi esposo hace 10 años, después de que sucumbiera a su enfermedad. Y, tras recibir la factura médica de $150,000, sufrí un aborto espontáneo debido al estrés. Estaba destrozada, así que vendí mi casa y me mudé, usando el dinero restante para comprar un pequeño departamento y comenzar de nuevo. La gente dice que ser viuda es duro, pero es imposible de explicar. Aún uso mi anillo de bodas después de 10 años y todavía llevo en mi cartera la foto de nuestra primera ecografía. Creí de verdad que nunca volvería a amar. Incluso me volví alcohólica en un momento, pero entonces conocí a mi compañero de trabajo, Andrés, y él lo cambió todo, o al menos estuvo muy cerca de lograrlo. Él estaba en medio de un feo divorcio con su esposa abusiva, quien lo golpeaba incluso frente a sus hijas. Sus padres vivían cerca y querían mudarse a un lugar más cálido, pero no sería hasta fin de año. El divorcio lo estaba arruinando financieramente, y la inflación hacía imposible que consiguiera un lugar propio. Entonces tomé una decisión, sin saber si era la mejor o la peor de mi vida, le ofrecí un dormitorio. Al principio intentó rechazarlo, porque tenía 2 niñas pequeñas, de 6 y 7 años. No podía dejarlas. Su esposa quería todo menos a las niñas y estaba dispuesta a firmar la custodia a cambio de la casa que él había pagado. Era desgarrador, y eso me hizo aún más decidida a ayudar. Acepté que él y sus hijas vivieran conmigo durante 30 días a modo de prueba. Pues bien, han pasado 9 meses y ha sido increíble. Pero aquí es donde se vuelve triste. Me enamoré de él y de las niñas. No me había sentido así desde el día de mi boda. Al principio intenté sofocar mis sentimientos, pero cada vez que él preparaba el desayuno, cada vez que me tocaba la nariz con un gesto tierno y cada vez que las niñas me pedían jugar, mi corazón se derretía. Volví a sentirme viva. Entonces, el mes pasado, Andrés me dio la noticia. Sus padres habían aceptado que él se mudara a su casa. Él y las niñas, por fin, me iban a dejar en paz. Recuerdo que el corazón se me cayó. Lo felicité, pero por dentro lloraba. Y ahí fue donde cometí el error más grande de mi vida. Él se mudó el fin de semana pasado. Antes de hacerlo, preparé una gran cena de despedida. Me esforcé al máximo, incluso cocinando el plato favorito de mi difunto esposo. Recuerdo que las niñas, al comer postre, se mancharon la nariz con budín de banana, y me embargó la emoción. Sabía que ese era el último día en que sentiría alegría, probablemente, por el resto de mi vida. Cuando llegó el momento de irse, los 3 subieron a su auto rumbo a su nuevo hogar. Lo abracé a través de la ventana. Lo sostuve demasiado tiempo y, en ese instante, me incliné para besarle la mejilla. Él hizo lo mismo y terminamos besándonos en los labios. Ninguno se apartó hasta que una de sus hijas soltó un gritito. Me puse roja, balbuceé algo y cerré la puerta. Esa noche, regresó y tocó para hablar, pero no le abrí. Siguió llamando y enviándome mensajes, pero no respondí. Solo lloraba, sintiéndome como si hubiera engañado a mi esposo. Un día me embriagué y, tras divagar sola en lo alto de una colina, llegué a la conclusión de que, con Andrés, estaba viviendo la vida que debía haber tenido con mi marido, 2 hijos, una casa llena de juguetes, risas, llantos y discusiones. Esa debió ser mi vida, pero el hombre en mi casa no era el correcto. No era mi príncipe de 1,90 metros y ojos verdes. Por más que amaba a esas niñas, no eran nuestras. Extrañaba a mi esposo y, aún más, la vida que nos arrebataron. Comprendí que nada se compararía con él y que tampoco quería compararlo. Así que decidí privarme de la felicidad. Revisé los mensajes de Andrés y los leí por primera vez. Pasaban de pedirme que hablara con él, a decirme que había algo entre nosotros que no quería perder, a disculparse, hasta pedirme que volviéramos a ser amigos y olvidáramos todo. Cuando vi ese último mensaje, me armé de valor y lo llamé. Le conté todo. Le dije que él estaba recién divorciado y yo no quería ser un rebote. Que, con mis inseguridades y las comparaciones con mi difunto esposo, no sería justo seguir adelante. Porque, aunque creía haberme enamorado de él, necesitaba tiempo para confirmar si era de él o solo de la vida que me había sido negada. Por suerte, él lo entendió. Me preguntó si aún podíamos ser amigos, y juro que mi corazón dio un vuelco. Acepté de inmediato, porque aunque no lo quisiera, sí lo quería. Extrañaba a él, a las niñas, a sentir que mi vida tenía sentido, a despertar con energía y no con pesadez. Me dijo que quería que pasara la Navidad con ellos. No me lo pidió, me dijo que quería que fuera.
Estaba tan emocionada que no podía esperar a verlo de nuevo. Ese mismo día compré regalos para las niñas, de parte mía y de Santa. Le dije que iría en la noche, cuando ellas se durmieran, y me quedaría hasta después de Navidad. Él sonaba tan feliz que casi podía oír su sonrisa a través del teléfono. Pero la vida no siempre es color de rosa. Le dije que, aunque estaba emocionada por verlo, necesitábamos tener esa conversación de adultos que no podía resolverse por teléfono. Él me prometió que lo haríamos, y también prometió que, pasara lo que pasara, yo era especial. Sentí que mi corazón se estremecía y apenas pude responder, sonrojada: «Tú también eres especial, Andrés». En ese momento, comprendí que no podía detenerlo. Me estaba enamorando de nuevo. Tartamudeé, colgué rápido y dije que iría enseguida. Perspectiva de Andrés. En noviembre de 2021, mi familia y yo nos mudamos a un barrio cercano a mis padres. Quería estar cerca de ellos. Ya están en sus 70s y el tiempo les está pasando factura. A mi esposa no le entusiasmaba mucho la idea, pero nuestras hijas estaban felices de ver más seguido a sus abuelos. Yo seguía viajando a mi trabajo hasta que logré transferirme a una oficina en la ciudad. Fue entonces cuando descubrí que mi esposa había retomado una antigua relación y me estaba engañando. En mi tercer mes en el nuevo empleo, me dijo que quería el divorcio, la casa y firmar la custodia de las niñas. Su novio tenía hijos y querían mudarse todos a la casa, como una gran familia feliz. Yo me mudé con mis padres. Solo tenían un dormitorio libre, porque el resto era básicamente almacenamiento. Mis hijas se quedaban con su madre hasta que yo pudiera conseguir al menos un departamento con 2 habitaciones. Mis padres planeaban mudarse a fin de año y venderme o darme la casa, siempre que yo hiciera algo antes. Las rentas eran imposibles de pagar en esa zona. Mi esposa me avisó que su nuevo hombre y sus hijos ya se estaban mudando y que no se llevaban bien con mis hijas. Así que aceptó firmar la custodia completa a cambio de quedarse con la casa. En medio de todo esto, me hice amigo de Clara en el trabajo. Le conté que necesitaba mudarme y encontrar un lugar para mí y mis hijas. Ella me ofreció su casa. Le pregunté si a su esposo le importaría y entonces me confesó que ya no tenía marido. Todavía llevaba un anillo, y siempre había asumido que estaba casada. Resulta que su esposo había fallecido hacía una década y que ella seguía usando el anillo. Nos mudamos con ella, y fue un sueño. Vi a esa mujer bajo una luz que jamás imaginé. Mis hijas la adoraban. Nunca hablaba mal de su madre, les cocinaba desayuno, almuerzo y cena en sus días libres. Incluso las llevaba a hacer cosas de chicas y a comprar ropa escolar cuando yo no podía. Clara parecía feliz de tenernos allí, de estar rodeada de vida. Era cálida, hermosa y generosa. No lo noté al principio, porque estaba atrapado en mi propio caos y porque su anillo me confundía. El día que tuve que regresar a la casa de mis padres cometí un error. La besé. Ella se asustó, me pidió que dejara mi llave y corrió adentro. La llamé y le escribí, pero no me respondió por una semana. Cuando por fin hablamos, me dijo que, estando recién divorciado, no quería ser mi rebote y tampoco quería que yo fuera el suyo. Yo le di la razón, aunque en el fondo sabía que no lo era. La invité a pasar la Navidad con nosotros. Dijo que sí porque tenía regalos para mis hijas. Se quedó esa noche, durmió en el sofá y compartió con nosotras hasta después de la cena. Mis hijas estaban en las nubes con ella allí. Desde entonces, no dejan de preguntar cuándo volverán a verla. En el trabajo todo ha seguido bien, pero yo quiero más. Me cuesta cada vez más verla solo como una amiga. Ella salió en un par de citas mientras vivíamos juntos, pero nunca pasaba nada después de la primera o segunda. Y yo, ya no puedo verla como una amiga. Perspectiva de Clara. Pasé la Nochebuena en la casa de Andrés. Hablamos durante horas, hasta las 2 de la mañana. Se sentía como hogar otra vez. Nos quedamos dormidos en el sofá y las niñas nos despertaron en la mañana. Hicimos desayuno, almuerzo, abrimos regalos, cenamos juntos. Cuando por fin me fui, sentí que tenía un poco de cierre. Pero noté que Andrés estaba más pendiente del teléfono esa semana. Al final me lo confesó. Había descargado aplicaciones de citas y ya tenía un contacto. No me sorprendió. Era demasiado pronto. Sí, pero Andrés es terriblemente guapo. No parece estar en sus 40s. Tiene un aire juvenil. Siempre le bromeaba que parecía modelo de revista. Además, es gracioso, inteligente, y no merece estar esperando por alguien como yo, que no sabe lo que quiere. Me pidió cuidar a las niñas en Año Nuevo para poder salir en esa cita. Tuve que decir que sí. No importaba lo que habíamos hablado en Navidad. Así que ahí estaba yo, sola en Año Nuevo.
Bebí un poco del whisky caro que le habían regalado en su boda, porque sentía que tenía que cobrar algo por esa niñera improvisada. Mientras él estaba afuera recibiendo el nuevo año con otra mujer, yo me quedé poniendo a las niñas a dormir. Él merecía ser feliz. Y yo también. Pero, en ese momento, me sentía rota. Perspectiva de Andrés. Me pregunto si soy un imbécil por pedirle a una mujer, que pensé que tenía sentimientos por mí, que cuidara de mis hijas mientras yo iba a una cita. La historia corta es que me divorcié hace un par de meses. Durante todo ese proceso, mis hijas y yo vivimos unos 9 meses con una compañera de trabajo, Clara. Ella fue maravillosa con nosotras. Yo sentía lo mismo. Creí que lo que ella sentía por mí era más que amistad, por eso la besé antes de mudarme. Pero fue un error, me evitó durante una semana. Luego hablamos y pensé que lo habíamos superado en Navidad. No quise contenerme por alguien que no sentía lo mismo, así que me abrí a las citas. Le pedí a Clara que cuidara a las niñas mientras salía en Año Nuevo y aceptó. Volví a las 3 de la mañana y la encontré dormida en mi sofá. Le puse una manta y me fui a dormir. A la mañana siguiente ya no estaba. Le pedí que volviera a cuidar a las niñas para otra cita, pero me inventó una excusa. Dijo que su hermana y su cuñado iban a visitarla con sus hijos. Le creí, hasta que vi que la habían etiquetado en una publicación de su hermana, donde mostraban que estaban de viaje fuera del país. Ella solo tiene una hermana, así que supe que me mintió. Cuando la confronté, se excusó torpemente y luego aceptó cuidar a las niñas, pero me dijo que dejara de ser un idiota y que ya había obtenido lo que necesitaba. No sé si fui malo por pedírselo, sabiendo que podía herirla, pero no entiendo por qué me mintió. Al principio, intenté ignorar la sensación de que alguien me seguía. Pensé que eran solo mis nervios, o que la oscuridad de la noche me estaba jugando una mala pasada. Pero luego noté un auto estacionado cerca de mi casa. No era de ningún vecino y estaba allí cada noche, siempre con las luces apagadas. Una vez incluso juraría que vi un destello, como si alguien estuviera tomando fotos desde adentro. Le hablé a Luis sobre esto, esperando que me creyera y me ayudara a tranquilizarme. Pero su respuesta fue simple. Estás exagerando, Alma. Nadie te sigue, solo estás paranoica. Eso me dolió, porque sabía que no estaba loca. Las llamadas, los mensajes, las flores, ahora el auto afuera de mi casa. Era evidente. Una noche, desesperada, marqué el número desconocido que siempre me llamaba y se quedaba en silencio. Contestaron, pero no dijeron nada. Solo escuché una respiración pesada al otro lado. Entonces grité. Sé que eres tú, Martín. Déjame en paz. El silencio continuó unos segundos y luego colgaron. Mis manos temblaban. Ya no se trataba de un simple fastidio. Esto era acoso. Decidí guardar capturas de pantalla de los mensajes, grabar algunas de las llamadas y anotar las veces que veía el auto afuera. No quería que me tacharan de loca sin pruebas. La situación escaló una tarde cuando salí del trabajo. Mi coche estaba estacionado donde siempre, pero alguien había dejado una rosa roja sobre el parabrisas y una nota que decía, «Tú sabes que siempre serás mía». Me quedé helada. No podía creer hasta dónde había llegado. Cuando encontré esa rosa con la nota en mi coche, sentí un frío recorrerme la espalda. Miré alrededor rápidamente, pero el estacionamiento estaba casi vacío. Sentí que mis piernas temblaban y lo único que quería era salir corriendo. Esa noche tomé valor y fui directamente a la comisaría. Les mostré las capturas de los mensajes, las llamadas registradas en mi celular y la nota que había dejado en el parabrisas. El oficial que me atendió fue amable, pero me explicó que mientras no hubiera una amenaza directa ni agresión física, era difícil actuar. Podemos levantar un reporte, señorita Alma, me dijo con seriedad, pero lo más recomendable es que cambie su número de teléfono, sus rutas habituales, y si puede, que no esté sola. Me fui de ahí con un sabor amargo. ¿Por qué tenía que cambiar mi vida entera mientras él seguía haciendo lo que quería? No era justo. Al llegar a casa, Luis me esperaba. Le conté todo lo que había pasado, incluso que había ido a la policía. En lugar de apoyarme, me miró con molestia. ¿De verdad fuiste tan lejos, Alma? Me dijo frunciendo el ceño. Tal vez Martín solo quiere hablar. No deberías exagerar así. No podía creerlo. ¿Cómo podía minimizar algo tan serio? Esa noche dormí mal, con un nudo en la garganta, pensando en que tal vez estaba sola en esto. Y mis peores temores se confirmaron unos días después. Una madrugada escuché ruidos afuera, en el jardín. Tomé mi celular con manos temblorosas y corrí a mirar por la ventana. Allí estaba Martín, parado frente a mi casa, observando hacia adentro como si nada.
Llamé a la policía de inmediato. Cuando llegaron, él ya se había ido. El oficial revisó el jardín y me dijo que probablemente solo quería asustarme. Me recomendaron instalar cámaras de seguridad. Esa misma mañana lo hice. Coloqué 2 cámaras, una apuntando hacia la entrada y otra al estacionamiento. No iba a dejar que me agarrara desprevenida otra vez. Las primeras noches después de instalar las cámaras me sentía un poco más tranquila, aunque la ansiedad seguía allí, clavada en mi pecho. Revisaba las grabaciones cada mañana como una rutina, esperando no encontrar nada extraño. Pero al tercer día, vi algo que me heló la sangre. A las 2:47 de la madrugada, Martín aparecía claramente en la grabación. Caminaba alrededor de mi coche, lo tocaba con la mano como si lo acariciara y luego miraba directo hacia la cámara. Una sonrisa escalofriante se dibujó en su rostro antes de marcharse. Me quedé paralizada frente a la pantalla, sin poder moverme. Era la prueba que necesitaba, pero también la confirmación de mis peores miedos. Él no iba a detenerse. Ese mismo día llevé la grabación a la policía. El oficial que me atendió la revisó varias veces, con expresión seria. Con esto ya podemos solicitar una orden de restricción, me dijo. Es suficiente evidencia de acoso. Respiré aliviada por un momento, pero la realidad era que una orden en papel no me protegería físicamente si Martín decidía aparecer otra vez. Cuando llegué a casa, intenté hablar con Luis. Le mostré el video, convencida de que al verlo cambiaría de opinión. Pero para mi sorpresa, su reacción fue fría. Bueno, dijo encogiéndose de hombros, al menos ahora tienes pruebas. Lo miré incrédula. ¿Eso era todo lo que tenía para decir? Me dolió darme cuenta de que no podía contar con él como pensaba. Esa noche dormí con un cuchillo de cocina debajo de la almohada. No era la solución más inteligente, lo sabía, pero me hacía sentir un poco menos indefensa. Y no me equivoqué en estar alerta. Una semana después, las cámaras lo captaron otra vez. Esta vez no estaba solo mirando. Intentaba abrir la puerta de mi casa. Lo denuncié de inmediato y la policía actuó rápido. Lo detuvieron esa misma noche. El día de la audiencia estaba tan nerviosa que apenas podía sostener un vaso de agua sin que me temblaran las manos. Habían pasado semanas desde su arresto y, aunque dormía un poco más tranquila, la idea de volver a verlo frente a frente me revolvía el estómago. Cuando lo sacaron escoltado, Martín levantó la mirada y me encontró entre la gente. Esa sonrisa torcida volvió a aparecer en su rostro, como si todo fuera un juego para él. Yo apreté los dientes, decidida a no dejar que me viera débil. El juez escuchó mi testimonio. Presenté las pruebas, los mensajes, las llamadas grabadas, la nota, y lo más contundente, los videos de las cámaras de seguridad. Cada imagen hablaba por sí sola. El abogado de Martín intentó justificarlo diciendo que solo quería hablar conmigo y que nunca había tenido la intención de hacerme daño. Pero las imágenes de él intentando abrir la puerta de mi casa tiraron abajo cualquier excusa. Finalmente, el juez dictó una orden de alejamiento estricta y una condena por acoso. Martín tendría que pasar un tiempo en prisión preventiva y luego cumplir con un programa obligatorio de rehabilitación psicológica. Sentí un alivio inmenso, como si por fin pudiera respirar después de tanto tiempo conteniendo el aire. Luis estaba sentado en la sala, pero durante todo el proceso se mantuvo distante, casi incómodo. Esa frialdad me abrió los ojos. Quizás era hora de replantearme mi relación con él. Porque en mis momentos más oscuros, cuando más necesité apoyo, él eligió la indiferencia. Al salir de la corte, una mezcla de paz y tristeza me invadió. Paz, porque sabía que Martín ya no podría acercarse a mí. Tristeza, porque entendí que la verdadera batalla no había sido solo contra mi acosador, sino contra la soledad de enfrentar algo tan duro sin la persona que se suponía debía estar a mi lado. Pero esa experiencia me dejó algo claro. Yo era mucho más fuerte de lo que creía. Y aunque la historia con Martín fue un infierno, también marcó el inicio de un nuevo capítulo en mi vida, uno en el que ya no estaba dispuesta a permitir que nadie me hiciera sentir débil o insegura otra vez.